¿Sabías que existe un caso real de un barco fantasma cuya tripulación desapareció sin dejar rastro, y que hasta hoy sigue siendo uno de los mayores misterios del mar? Esta es la perturbadora historia del MV Joyta, conocido como el barco fantasma del Pacífico. El 3 de octubre de 1955, el Joyta, un pequeño barco mercante de 21 metros 10 lora, zarpó desde Apia, en Samoa, rumbo a las islas Tokelau. A bordo viajaban 25 personas en pasajeros, tripulantes y el capitán Thomas Miller, un marino con décadas de experiencia. El viaje debía durar apenas 2 días. Todo parecía normal. La tripulación conocía bien la ruta, el clima era favorable y el barco estaba cargado con provisiones, radios, equipos médicos y otros suministros. El Joyta era considerado un barco resistente, casi imposible de hundir, porque su estructura lo hacía muy difícil de volcar. Pero el barco nunca llegó a su destino. Cuando no arribó en la fecha prevista, se dio la alarma y comenzaron las búsquedas. Pasaron días sin señales. Semanas después, el 10 de noviembre, un avión de rescate avistó algo extraño a la deriva en medio del océano. Era Eldred. Flotaba inclinado con el casco medio hundido y parecía abandonado. Cuando los rescatistas abordaron el barco, encontraron una escena escalofriante. Todos los relojes estaban detenidos a la misma hora en las 10:25. En la radio seguía encendida, como si alguien hubiera intentado pedir ayuda desesperadamente. Las luces estaban prendidas, las provisiones intactas, pero no había ni una sola persona a bordo. No había cuerpos, no había sangre, no había señales de pelea. Los botes salvavidas habían desaparecido. Era como si las 25 personas se hubieran esfumado en el aire. Los investigadores encontraron otros detalles inquietantes. El motor del barco estaba apagado y parcialmente desmontado, como si alguien hubiera intentado repararlo a toda prisa. En la cabina había señales de que alguien había estado usando la radio durante días, intentando enviar mensajes de auxilio. Eso significaba que, después del supuesto accidente, la tripulación había sobrevivido un tiempo. Pero ¿por qué abandonaron el barco si el Joyta era prácticamente imposible de hundir? ¿Por qué dejaron intactas todas las provisiones? ¿Por qué nunca se encontraron los cuerpos ni los botes salvavidas? A esa teoría C, o M, I, E, N, Z, A, N. Algunos pensaron que la tripulación entró en pánico creyendo que el barco se hundía y lo abandonaron en los botes salvavidas. Pero esta teoría no tenía sentido. El Joyta flotaba perfectamente y era mucho más seguro quedarse en el barco que huir en pequeños botes. Otros sospecharon de piratas. Pero si había sido un ataque, ¿por qué no se llevaron nada de valor? El cargamento seguía ahí. El dinero, las provisiones, todo estaba intacto. La investigación oficial no pudo explicar nada. No había señales de violencia. No había marcas de disparos ni de cuchillos. Nada indicaba que hubiera ocurrido una pelea. Pero había algo aún más escalofriante. El Joyta estaba a más de 1000 kilómetros de la ruta prevista, en un lugar al que nunca debió haber llegado. ¿Cómo llegó hasta allí si nadie lo conducía? LVARC o GEMA LDIT o... El Joyta tenía fama de ser un barco problemático. Había sufrido accidentes y averías en varias ocasiones, y muchos marineros se negaban a trabajar en él. Había rumores de que el barco traía mala suerte. Algunos tripulantes contaban historias de ruidos extraños, pasos en la cubierta cuando todos dormían, e incluso voces que parecían salir de la radio aunque no hubiera transmisión. Un marinero que había navegado en el Joyta antes de la tragedia dijo que nunca volvería a subir en él porque sentía que alguien más estaba allí. Teoría de ELELNCUENTR. O extraño, lo que más inquietó a los investigadores fue que, en los registros de la radio, había interferencias anormales, como ruidos metálicos y sonidos que parecían voces humanas distorsionadas. Además, pescadores locales reportaron haber visto luces extrañas en el cielo cerca de la ruta del Joyta la noche en que desapareció. ¿Coincidencia? Años más tarde, algunos teóricos comenzaron a relacionar el caso del Joyta con otros barcos desaparecidos en circunstancias similares, como el famoso Mary Celeste, hallado vacío en 1872. Parecía que había lugares del océano donde cosas inexplicables ocurrían, como si fueran puntos de actividad anormal. ELBARC, o RE, G, RSA, PER, o CAMB, y AT, o D, o después de ser hallado, el Joyta fue remolcado y reparado. Se volvió a utilizar para transporte marítimo, pero quienes trabajaron en él contaron historias perturbadoras. Los nuevos tripulantes decían que escuchaban pasos cuando estaban solos. Objetos se movían del lugar sin explicación. Algunos afirmaban sentir que eran observados todo el tiempo. Un capitán que navegó en el Joyta después del incidente dijo que, en noches tranquilas, escuchaba ruidos en la cubierta como si alguien caminara arrastrando los pies, pero nunca había nadie allí. Años más tarde el barco desapareció definitivamente en una tormenta,
como si la maldición hubiera vuelto para llevárselo al fondo del mar. ¿Qué pasó? REALMENTE. Las teorías van desde un motín, un ataque pirata o incluso un secuestro militar secreto. Pero también están quienes creen que el Yoita tuvo un encuentro con algo inexplicable, algo que no pertenece a este mundo. Las luces vistas en el cielo, las interferencias en la radio y la misteriosa desaparición sin dejar rastro hacen pensar que lo ocurrido va mucho más allá de una simple tragedia marítima. Lo más aterrador es pensar que, si realmente ocurrió algo inexplicable con el Yoita, podría volver a ocurrir. A día de hoy el caso sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia marítima. Nunca se encontraron los cuerpos, nunca se hallaron los botes salvavidas, y nunca hubo una respuesta clara de qué pasó con las 25 personas a bordo. ¿Un accidente, un secuestro o algo mucho más oscuro? Algunos creen que el Yoita fue víctima de una fuerza desconocida que habita en las profundidades del océano. Otros piensan que todo fue planeado en un crimen perfecto que nunca se resolvió. Lo cierto es que este caso sigue siendo uno de los mayores enigmas del mar, y cada vez que alguien habla del Yoita, la misma pregunta regresa. ¿Dónde están los 25 pasajeros desaparecidos? Tal vez la respuesta esté en algún lugar del océano, esperando ser descubierta. O tal vez nunca la sabremos. ¿Tú qué crees que pasó en el Yoita? Déjalo en los comentarios.